entonces a avanzar en Deuteronomio 6. Voy a pedir que abran sus Biblias o sus aplicaciones. Vamos a ir sobre Deuteronomio 6. Pero antes de comenzar vamos a hacer algunas consideraciones previas o algunos recuerdos previos respecto del libro de Deuteronomio. El contexto histórico que nos está mostrando aquí Moisés es que Israel es liberado de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Es liberado después de, la Biblia dice, o atestigua, que ¿cuánto tiempo pasaron ahí de vacaciones? 430 años. 430 años becados en el imperio egipcio. Tiempo suficiente para marcar sus vidas, sus corazones y su cultura. Y después de esta liberación, ¿cierto? Pasan un tiempo en Sinaí, aproximadamente un año, y emprenden este viaje de, ¿cuántos años? De 40 años por el desierto, ¿verdad? Entonces, vemos ahí a Israel en ese contexto, 430 años de esclavitud, más un año de transición antes de entrar a la tierra prometida, y ya Moisés habla por segunda vez. De hecho, eso significa Deuteronomio, que es un nombre que viene de la traducción, de la primera traducción que sabemos del Antiguo Testamento al griego, que es conocida como la Septuaginta, ¿cierto? O la versión de los 70, que algunos dicen que eran en realidad 72, pero suena más bonito 70, no tengo idea. Entonces, Deuteronomio viene a ser esta repetición de la segunda ley, y Moisés aquí está hablando a la nueva generación. Están a puertas de entrar a la tierra prometida. Tierra a la cual Moisés solo verá de lejos, confiando en la promesa del Señor. Entonces lo que Deuteronomio en esta primera parte, hasta el capítulo 11, seguramente vamos a ver que Moisés hace esta especie de introducción y empieza a hablarnos en términos de escuchar, amar y obedecer a Dios. Está preparando a la nueva generación para no cometer los errores de la generación anterior o de sus padres. Piensen que Israel estaba siendo transculturalmente reinsertado a la tierra prometida. Recuerden que su identidad como pueblo del Señor había sido prácticamente perdida. El propósito de Dios para el pueblo de Israel, declarado a Faraón, era haberle dicho: libera a mi pueblo para que me adore, para que me sirva. Y esa era la verdadera identidad de Israel, y es también nuestra verdadera identidad final, como hijos del Señor. Entonces, vemos aquí esta idea de Moisés basado en el pacto del Señor. El pacto que Dios hizo con su pueblo justamente en el Sinaí, en este periodo de transición. Liberación, transición pactual o promesa pactual y camino a la tierra prometida. Y suena de fondo la promesa que Dios había hecho a Abraham, ¿cierto? Que haría de ellos una gran nación, y a través de esta promesa serían benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra. Y eso es lo que está preparando Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, lo que busca Moisés para este discurso es preparar los corazones de esta nueva generación de creyentes y de hijos del Señor. Ese es un contexto a grosso modo previo para entrar ya en el capítulo 6. Por favor.
Y vemos acá entonces, vamos a prestar atención a los primeros 3 versículos, Deuteronomio 6, del 1 al 3, en donde Moisés hace una introducción nuevamente a la declaración de Dios. Dice así, voy a leer la versión pechita, ya que aprovechando que estamos en una escuela bíblica y podemos leer con libertad otras traducciones para poder compararlas y tener también una referencia contextual. Estos son los mandamientos, leyes y estatutos que Yahvé, su Dios, me ordenó que les enseñara para que los pongan por obra en la tierra a la cual entran a tomar posesión, para que tengan temor de Yahvé, su Dios, y guarden todos sus mandamientos, sus leyes y sus juicios, los cuales yo te ordeno, a ti, a tu hijo y a tu nieto, todos los días de tu vida, para que sean prolongados tus días. Oh Israel, presta atención y ten cuidado de ponerlo por obras, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, como a Yahvé, el Dios de tus padres, te ha prometido, porque te dará una tierra de la cual fluye leche y miel. Vemos acá que Moisés está haciendo nuevamente un recuerdo de que él no está hablando, por obvio que nos parezca, por iniciativa propia, por la experiencia que tuvo cultural de Egipto, de haber escuchado del Señor, sino que está hablando por mandato del Señor, por mandato de Dios. Y aquí hace un traspaso de identidad del Señor, porque Moisés no dice nuestro Dios, dice su Dios. Con esto Moisés no se está desentendiendo de esto, sino que está traspasando a esta nueva generación la identidad del Dios de la Biblia. La Biblia también nos dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, con eso resonando en la cabeza y en los corazones, vemos acá que estos 3 primeros versículos, entre otras interpretaciones sin duda, podemos ver que que Moisés apunta aquí a la soberanía de Dios. Mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó. El poder de Dios y voluntad sobre su pueblo. Vemos también en esta introducción que para temer a Dios como familia del Señor. Porque habla tú, tu hijo y tus nietos. Tú, tu hijo y tus nietos. Entonces Dios también va mostrando una identidad en su núcleo, en el núcleo de su pueblo. Que hay una responsabilidad. Y lo vemos atestiguado incluso desde Caín y Abel. Esta responsabilidad familiar, ¿cierto? Porque Caín, ¿qué fue lo que respondió cuando el Señor le preguntó por Abel? ¿Acaso yo tengo que cuidar a mi hermano? ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Claro que sí, po. Claro que sí. Entonces Moisés está atestiguando ese sentido de familia, de identidad familiar, de la fe. Pero además dice que esta práctica de vida y santidad debemos cuidar de ponerlos por obra. Debemos practicar esta voluntad del Señor. ¿Cierto? Y esa es la introducción previa o el contexto de fondo que Moisés está introduciendo aquí en este capítulo. Entonces, este es la introducción. Y aquí pasamos a Deuteronomio 6:4. Pero voy a hacer una referencia anterior. El capítulo 5
Versículo 29, si alguien lo tiene por ahí o lo puede leer, creo que lo puse ahí, ahí está. Si alguien nos lo puede leer, por favor, Deuteronomio 5:29, que es el contexto literario anterior, pero también espiritual, a la apertura de este capítulo 6, ¿qué es lo que nos señala Moisés en ese versículo? Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Perfecto. Eso es lo que está resonando de parte de Dios, el propósito de Dios, que es tratar con nuestros corazones, con nuestros corazones. No con nuestra ética o no con nuestra conducta, sino que con nuestros corazones. Y añade bendición a esa obediencia, ¿cierto? ¿Ya? Eso no significa que todos los creyentes van a ser multimillonarios. ¿Ya? No apunta a eso. Y en ese contexto es que vemos, con eso en mente, o con eso resonando, he usado mucho la palabra resonando hoy día, pero con eso, con ese contexto anterior, vemos que entramos a este versículo 4, lo que los judíos llaman la Shema, el corazón, hasta el día de hoy, de la expresión religiosa del pueblo judío. Pero aquí vemos una gran declaración. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y aquí hay una gran declaración respecto de quién es Dios, de la identidad trinitaria de Dios. Y aquí yo me voy a aventurar. Porque si bien es cierto, no está el concepto trinitario todavía, de hecho, nuestros padres de la iglesia desarrollaron el concepto de la Trinidad por ahí, por el año 1200, por el 200 después de Cristo, entre el 150, con algunos padres de la iglesia que defendieron la identidad trinitaria del Señor extraída de la Biblia. Tenemos esta misma declaración, o esta misma palabra, es la que el Señor usó cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, lo primero que está enseñándonos David de parte del Señor es la identidad de Dios. Porque recordemos que el contexto cultural o inmediato de Israel, ¿cuál era? El politeísmo, perdona pastor. El politeísmo, la pagano, de los dioses de todos los colores. ¿Ah? Y como dijo Pablo más adelante, incluso al que ustedes no conocen, ese Dios por si acaso, ese también. Entonces, con eso en mente, Moisés, y el Señor, en boca de Moisés, está imprimiendo la identidad única de Dios, de este Dios que los va a acompañar a poseer la tierra. Nuestro Dios es soberano. Y nuestro Dios es único. No hay otro Dios. Y eso es lo que quiere grabar en nuestros corazones el Señor. Escucha, oh Israel. Entonces vemos, el Señor uno es. El Señor es nuestro. Entonces vemos aquí que el Señor es único, que tiene poder y que merece toda nuestra gloria. Eso es una gran declaración de la Biblia respecto de Dios. Incluso respecto de otras religiones que pudieran estarse desarrollando. Hay algunos que identifican plenamente la deidad con el todo, ¿cierto? Los panteístas, que desde su perspectiva nosotros somos una parte de Dios. Y hay otros que dicen que no hay un Dios creador, en fin, hay de todos los colores, ¿vale? Entonces, ese era el contexto con el cual además Israel se iba a enfrentar. No solamente saliendo de Egipto, sino que caminando en tierra ajena. Para implantar la verdadera voluntad y cultura del Señor. Israel iba a hacer un viaje transcultural, pero iba a implantar la verdadera cultura que Dios había preparado para nosotros en Adán y Eva. Israel debería ser el reflejo de esa voluntad
y de ese caminar con Dios y de esa bendición prometida a Abraham. ¿No es cierto que nosotros como creyentes, que la palabra del Señor bendice nuestras vidas y nosotros tenemos como mandato ser de bendición para todas las familias de la tierra? En mi trabajo, en mi familia, cuando conduzco, cuando enseño, cuando voy a comprar el pan, cuando veo a alguien que no conoce al Señor. Tenemos también ese mandato. Y como siempre voy contra el tiempo. Perdón. ¿Algún comentario hasta acá respecto a esta declaración? Vamos a ir a los versículos 5 y 9. Entonces, después de esta introducción, de este llamado de atención, de capturar los corazones del pueblo de Israel, dice el versículo 5, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus bienes. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón y enséñalas a tus hijos y habla de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando vayas en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas átalas a tu mano como señal y sean una insignia en tu frente. Y escríbelas en los postes de las puertas de tu casa y en tus puertas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes, dice esta versión. El gran mandamiento, ¿verdad? Que fue honrado y ampliado y ejemplificado de una manera única a través de Jesús. Porque además, ¿recuerdan cuando estaba en este conflicto con los fariseos y algunos quisieron tentarle y le preguntaron, a ver, ¿cuál es el primer mandamiento? El gran mandamiento. Y Jesús respondió citando Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todos tus bienes, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo nuestro ser. Eso es lo que demandaba y lo que demanda el Señor para nuestras vidas. Y en el contexto del pueblo de Israel, para que no equivocaran el camino, para que recordaran de dónde habíamos sido rescatados. No hay cariño a la fuerza, pero el amor es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. El amor a Él y el amor a nuestro prójimo. De hecho, no probablemente, la única revelación divina, la única revelación de el Dios que constata nuestra tradición y nuestros hechos judeo-cristianos es que Dios es amor. No hay ninguna otra religión o filosofía ateísta que destaque eso. Ni siquiera el Islam. Dios es amor y demanda amor de nuestra parte. Y lo que está en realidad diciendo acá es que ama a Dios, enseña a tus hijos, a tus nietos, todo el tiempo estas palabras y vive para Dios. Escucha, ama, enseña y vive para Dios. Es también un desafío para nosotros en el contexto de el Hachemá, de el gran mandamiento. Y ya para ir terminando, vamos a ir sobre los versículos 10 al 19 o en adelante, esta última parte. ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Versículo 10, ¿qué es lo que hace después de esta introducción, de esta tremenda declaración respecto de la identidad y ser de Dios? Y nuestra respuesta frente a este Dios misericordioso, santo, deja algunos consejos, empieza a hacer algunas aplicaciones, dirían los más expertos, ¿cierto? En su homilética, empieza a bajar esta idea de cómo ponerlo en práctica. Y por ejemplo, ¿qué nos dice el versículo 10? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te da
Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que nos va a dar bendiciones por las cuales nosotros no trabajamos, pero por lo tanto no tenemos que olvidarnos de esas bendiciones, de que provienen de Él. Versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Perfecto. Perfecto, perdón. Entonces, preparándolos en la nueva tierra, ¿cuál era el propósito o el mandato de Dios para su pueblo? Solo honrarlo a Él, solo vivir para Él, solo enseñar de Él, compartir de este gran Dios, que sería un testigo y una compañía de este pueblo, ¿verdad? En el viaje que estaba emprendiendo Israel y en nuestra propia vida, no debemos olvidarnos de Dios. Y si nos creemos muy firmes, miremos el testimonio del rey Salomón, que tristemente al final de sus días permitió el culto idólatra en la casa, en el reino del Señor. Siempre está esta tensión, ¿verdad? De cómo creyentes, en nuestro trabajo, en nuestra ciudad, en nuestros modos, de olvidarnos del Señor y de aceptar la cultura falseada, ¿cierto? Algunos luchan más que otros que eso, pero ciertamente todos tenemos esas luchas. Perfecto. Vamos a versículo 16, muy importante. Aquí el Señor le hace un recuerdo, un tironcito de oreja una vez más, con cariño, ¿sí? No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Masá, perfecto. ¿Qué es lo que pasó ahí? Éxodo 17, ¿cierto? Se quedaron sin agua en el camino y ¿qué empezó a hacer el pueblo? A reclamar, a murmurar, pues. ¿Ah? Brazos cruzados. No, eso es un rollo mío. A ver si tú eres Dios, pues no me prometiste que no me iba a pasar nada. Eso es tentar a Dios. Ir más allá del mismo y de su palabra. De hecho, Jesús resistió a la tentación. ¿Y cómo la resistió? Citando y confiando en la palabra y en las promesas de Dios. Y nosotros a veces corremos el mismo riesgo que Dios, de tentar a Dios. A veces confundimos reclamar y asirnos de las promesas del Señor con tentar a Dios. Dios nos es libre de eso. Pucha, Señor, es que no me he traído el auto que yo vengo orando por tanto tiempo, pues, Señor. ¿No? Tenemos que someternos al buen juicio y buena voluntad del Señor. Y ya para terminar aquí esta referencia a los versículos 23 al 25, que los puede leer. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Perfecto. Escucha, ama, enseña, obedece. Escucha, ama, enseña y obedece. Escuchemos la palabra del Señor en nuestras vidas. Compartamos esto con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros nietos, con mi vecino, con aquel que todavía no conozco. Y vivamos en santidad y obediencia a la voluntad del Señor. Y Moisés termina ahí en el versículo 25 y dice la respuesta del Señor a su propia voluntad en nuestras vidas. Dice que entonces Él será nuestra justicia cuando guardemos y pongamos por obra
toda esta ordenanza ante Yahvé, Dios como Él nos lo ha ordenado. Queridos, hoy día tenemos una justicia sublimada, pero superior. Hoy día Jesús es nuestra justicia. Jesús es el perfecto hombre de Dios. El perfecto hombre de Dios que murió por nosotros. Porque así como Israel se encaminaba a la tierra prometida, hoy día nosotros, su iglesia, nos encaminamos a la nueva Jerusalén, a la tierra celestial.